Stanley Druckenmiller, probablemente uno de los 5 mejores inversores vivos, el hombre que, junto con Soros, tumbó al Banco de Inglaterra en 1992, acaba de publicar un artículo en el Wall Street Journal en el que critica frontalmente la intervención en el mercado de bonos de los Estados Unidos que anunció hace unos días Scott Bessent. Y cuidado, porque no es una crítica cualquiera. Druckenmiller es el maestro de Scott Bessent. Así lo ha reconocido en muchas ocasiones el propio secretario del Tesoro, dado que aprendió todo lo que sabe trabajando bajo sus órdenes en la década de los 90 dentro del fondo que manejaban Druckenmiller y Soros. Dicho de otra manera, el maestro, el mentor, le acaba de enmendar públicamente la plana a su discípulo, que ahora mismo es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y el reproche, digámoslo así, no es moderadito. Druckenmiller saca toda la artillería para rechazar sin ambajes esta intervención. Dice que el Tesoro de los Estados Unidos ha empezado a manipular el precio más importante de una economía, el tipo de interés a largo plazo de la deuda pública, y que al hacerlo está silenciando el único mecanismo de disciplina fiscal que le queda a los Estados Unidos. Y es que ni demócratas ni republicanos tienen muchas intenciones de recortar el gasto público por iniciativa propia. Solo lo harán cuando el mercado de bonos así les obligue. Pero si amordazas al mercado de bonos, si no permites que éste hable, pues entonces los incentivos a reaccionar a un mensaje que no estás escuchando son mucho menores. En vídeos anteriores ya os expliqué con detalle en qué consistía esta intervención. Hoy vamos a analizar, en cambio, las críticas específicas que el maestro Druckenmiller le dirige contra su discípulo Scott Bessent. Veámoslo. Hace una semana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que iba a duplicar su programa de compras de deuda a largo plazo contra la emisión de deuda pública a corto plazo, con el objetivo de reducir los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo. Y es que el tipo de interés de la deuda pública a 10 o a 30 años de los Estados Unidos lleva varios meses que no deja de aumentar, hasta el punto de ubicarse en su nivel más elevado desde el año 2007. Y eso es algo que lógicamente preocupa a un gobierno que no solo está muy endeudado, sino que además sigue cargando con un déficit público muy considerable. Si tienes mucha deuda y un déficit público alto, eso significa que cada año vas a tener que emitir mucha deuda pública, ya sea para refinanciar parte del stock que te vence o ya sea para financiar de nuevas ese déficit público. Y por tanto, a un gobierno que cada año tiene que emitir mucha deuda, obviamente le preocupa cuál sea el coste de financiación, el tipo de interés que haya de abonar por esa deuda. Pero claro, en lugar de intentar rebajar el tipo de interés a largo plazo por las buenas, es decir, reduciendo el déficit público y sobre todo reduciéndolo desde el lado del gasto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha intentado maquillar el tipo de interés a largo plazo como emitiendo deuda a corto, que paga un tipo de interés más bajo hoy por hoy que el de la deuda a largo, y utilizar esa financiación barata, entre comillas, que está consiguiendo para recomprar deuda a largo plazo, impulsando el precio de los bonos al alza y, por tanto, el tipo de interés a largo plazo de esos bonos a la baja. Y aquí, en medio de esta operación, que además de momento tampoco ha dado grandes resultados, porque el tipo de interés a 30 años sigue más o menos donde estaba, en medio de esta operación es cuando ha entrado en escena Stanley Druckenmiller. Antes de analizar en detalle los argumentos de Druckenmiller, sin embargo, un breve recordatorio. Si os interesa seguir el contenido de este canal, recordad que os tenéis que suscribir a él para que YouTube os pueda avisar de los vídeos que voy subiendo cada día. Pero además no basta con suscribirse, sino que además tenéis que pulsar la campana de todas, porque si dejáis la opción por defecto de personalizadas, el algoritmo de YouTube solo os avisará de aquellos vídeos que se suban en este canal y que considere a su buen o mal criterio que os puedan interesar. Pues bien, lo que dice Druckenmiller, el mentor de Scott Bessent, en un artículo que acaba de publicar en el Wall Street Journal y titulado "Dejemos que el mercado de bonos hable", es que el Tesoro no está efectuando una operación técnica para gestionar su liquidez.
que así es como Bessent ha intentado venderlo en el mercado. No, el Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, está enfrascado en una operación de manipulación del precio de los bonos a largo plazo para así aparentar que el coste de esa deuda está cayendo. Y es que, a ver, si fuera cierto que estuviéramos en medio de una crisis de liquidez, como parece sugerir el Tesoro para justificar su intervención, los tipos de interés de los bonos a largo plazo subirían porque hay muchas manos que quieren venderlos para conseguir liquidez y muy pocas que quieren comprarlos renunciando a liquidez. Pero eso no es lo que está sucediendo durante este mes de agosto. Hay mucha gente interesada en comprar bonos, pero a tipos de interés más altos que antes. Es decir, lo que está cambiando es el precio al cual los ahorradores están dispuestos a demandar, a comprar, a adquirir esos bonos. Eso no refleja un problema de liquidez en el mercado. Lo que refleja es un cambio de expectativas con respecto al precio. Imaginemos una empresa que hoy publica pésimos resultados y que además dice que de cara al futuro esos resultados van a seguir siendo malos. A raíz de esa nueva información, los inversores reestiman, recalculan cuál es el precio adecuado de sus acciones y concluyen que el precio adecuado es un 50% más bajo que el actual. Pues bien, la caída en los precios que veremos de esa acción no se dará por problemas de liquidez. No es que el mercado se habrá secado de liquidez y como consecuencia se están liquidando forzosamente acciones de esa empresa por debajo de su precio razonable. No, lo que está sucediendo es que los inversores han cambiado su estimación de precio objetivo de esa acción y por tanto su precio de mercado se ajusta a esa nueva estimación. Pues bien, eso mismo es lo que Druckenmiller sostiene que está ocurriendo con la deuda pública a largo plazo de los Estados Unidos. El tipo de interés, en contra de lo que dice el Tesoro, no está subiendo por falta de liquidez en el mercado. Está subiendo porque los inversores no quieren comprar el bono a tipos de interés tan bajos como los que regían antes. ¿Y por qué? Pues por un lado porque el Tesoro está emitiendo muchos bonos y por otro, como ya explicamos en otros vídeos, porque el sector privado también está emitiendo muchos bonos para financiar, por ejemplo, la infraestructura de inteligencia artificial, pagando tipos de interés más altos que los que ofrece el Tesoro. Así pues, si según sostiene Druckenmiller, el Tesoro de los Estados Unidos no está interviniendo en el mercado de bonos para atajar un problema de liquidez, sino para manipular y maquillar el precio de esos bonos, entonces no solo se trata de que el Tesoro esté mintiendo sobre las causas que hay detrás de esa intervención, sino que además las causas reales, las que el Tesoro nos está ocultando, son causas desastrosas. Los mercados, recuerda Druckenmiller, y en esto inspirándose bastante en Friedrich Hayek, los mercados agregan información dispersa dentro del sistema de precios. Los precios son mensajeros, son vehículos que transportan información. Podrá no gustarnos la información que nos transmiten. Si yo tengo una empresa que vende un determinado producto y el precio de ese producto no deja de caer, el mensaje que me están enviando los precios es que a los consumidores ya no les gusta el producto que fabrico. Y por tanto, a raíz de ese mensaje debería sacar conclusiones y rectificar. Si a la gente ya no le gusta lo que hago, voy a ver qué hago distinto para volver a ganarme el favor de la gente y poder volver a ganar dinero. Si me colocara una venda en los ojos, si no quisiera recibir ningún tipo de feedback del mercado, si no hiciera caso a esos movimientos de precios y me empecinara en seguir produciendo exactamente lo mismo que venía produciendo, pues entonces terminaré quebrando. De la misma manera, al Tesoro de los Estados Unidos obviamente no le gusta nada que el tipo de interés de su deuda pública a largo plazo aumente, porque significa que tiene que pagar más para colocar esa deuda. Pero una cosa es que no le guste ese mensaje, que cada vez menos inversores quieren su deuda, ya sea porque es de peor calidad o porque existen alternativas mejores, y otra muy distinta, que desprecie, que haga oídos sordos a ese mensaje o incluso que intente matar al mensajero para sustituir temporalmente el contenido de ese mensaje. Al contrario, si lo que no te gusta es el mensaje que te está enviando el sistema de precios,
Lo que tendrías que hacer es cambiar tu comportamiento para que el sistema de precios comience a enviarte otros mensajes. En el caso del Tesoro de los Estados Unidos, si no le gusta que los tipos de interés suban, porque le envía un mensaje de que los inversores encuentran la deuda estadounidense relativamente menos atractiva que otros tipos de deuda, lo que tendría que hacer el Tesoro es emitir menos deuda, para que así ésta se vuelva más escasa, de mayor calidad y por tanto relativamente más atractiva frente a otras. Pero para emitir menos deuda tendría que reducir su déficit público. Y eso es algo que al Tesoro estadounidense tampoco le entusiasma, no tanto como concepto en sí mismo, que claro que el Tesoro en abstracto querría reducir el déficit, sino que no le entusiasma por las complicadas decisiones que afectan a los electores que habría que tomar. Pero precisamente por esto, sostiene Druckenmiller, es muy importante que el mercado de bonos pueda hablar en libertad, pueda gritar el mensaje de que el rumbo fiscal que está siguiendo el gobierno de los Estados Unidos es inadecuado, no solo para que los políticos, para que cada vez más políticos escuchen ese mensaje, que falta hace, sino también para que lo escuche el resto de la sociedad, porque si el resto de la sociedad está anestesiada y no es consciente de las dificultades financiero-fiscales reales a las que se enfrenta el Tesoro, pues entonces, ¿para qué aceptar ningún tipo de sacrificio en forma de menores gastos? De hecho, ese fue el problema de la década anterior. Los gobiernos se financiaron, todos ellos, a tipos de interés muy bajos y se habituaron a vivir de prestado. Se habituaron a gastar mucho más de lo que ingresaban, sufragando la diferencia con colocaciones de deuda en los mercados. Como el tipo de interés de esa deuda durante la década pasada no subía, pues todos están contentos. Los inversores recibían una rentabilidad que consideraban adecuada en ese contexto, los gobiernos podían gastar más de lo que ingresaban, generando así mayores redes clientelares que les ataran el voto, y los ciudadanos recibían temporalmente más servicios públicos y más transferencias sin pagar mayores impuestos. Los que en ese contexto decían que ese tipo de organización fiscal no era sostenible eran vistos como aguafiestas. Si nadie está lanzando ninguna señal de alarma en el mercado, ¿por qué tenemos que cambiar de rumbo? No tiene ningún sentido. Pues bien, ahora que el mercado sí está empezando a lanzar señales serias de alerta, te estás endeudando de manera cada vez más insostenible y eso se visibiliza en que el coste de tu deuda está aumentando. Por tanto, convendría que redujeras tu ritmo de endeudamiento para que así no entres en una dinámica explosiva de más deuda, más tipo de interés y más deuda solo para pagar ese creciente tipo de interés. Pero como digo, si ahora que el mercado de bonos, que el sistema de precios empiezan a hablar y a alertarnos de que la actual senda fiscal no es adecuada, si en este momento que están hablando los silenciamos, pues entonces nos mantendremos en las mismas dinámicas de la década pasada, con la diferencia de que ahora cada vez más inversores son conscientes de que esta situación no es sostenible. Pero claro, para que los políticos puedan cambiar, es importante que primero cambien sus electores, y los electores solo cambiarán cuando sientan en sus carnes las consecuencias financieras del sobreendeudamiento de los gobiernos. Que esto, cuidado, es algo que va bastante rápido, porque los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo se terminan trasladando sobre el tipo de interés que abona el sector privado, que abonan familias y empresas. Por ejemplo, una hipoteca a 30 años. Un banco, antes de concederla, dirá, vamos a ver, ¿cuál es el tipo de interés que yo podría estar cobrando si en lugar de conceder esta hipoteca a 30 años, compro un título de deuda pública a 30 años? ¿Que el tipo de interés de la deuda pública es el 5%? Pues entonces voy a cobrar por una hipoteca el 7%. ¿Por qué? Pues porque una hipoteca tiene algo más de riesgo que la deuda pública y por tanto tomo el tipo de interés de la deuda pública a 30 años como tipo base y le añado un diferencial para compensar el riesgo extra. Si en cambio el tipo de interés de la deuda pública a 30 años estuviera en el 2,5%, el tipo de la hipoteca a 30 años estaría en el 4,5, pero como está en el 5 lo coloco en el 7. Es decir,
que los ciudadanos, si los tipos de interés de la deuda pública están altos, también sufren, también son mordidos. No es un problema que afecte solo a la clase política. Y precisamente porque esos altos tipos de interés les muerden, a partir de ahí pueden terminar exigiéndoles a los políticos que tomen cartas en el asunto, aunque ello implique recortes del gasto público que pueden perjudicarles a ellos o a otros por otras vías, cerrar el grifo. Pero si lo que hacemos es manipular el tipo de interés a largo plazo para que todas esas consecuencias todavía no alcancen a familias y empresas, pues entonces, como dice Druckenmiller, estamos subsidiando la irresponsabilidad financiera. Estamos subsidiando la anestesia con la que dormimos a los ciudadanos para evitar que despierten ante esta mala situación financiero-fiscal. Por tanto, como podéis imaginar, a Druckenmiller no le ha gustado nada lo que está haciendo ahora mismo el Tesoro de los Estados Unidos, lo que está haciendo su pupilo Scott Bessent. Pero, ¿qué alternativa es la que propone exactamente Druckenmiller? Pues hay tres recomendaciones básicas. La primera, abandonar esta intervención, que no tiene como cometido estabilizar la liquidez en el mercado, sino manipular el precio de los bonos. En segundo lugar, no parapetarte detrás del tipo de interés de la deuda pública a corto plazo. Sí, ahora mismo el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo es algo más bajo que el de la deuda a largo plazo. Y la tentación en la que caen todos los políticos, también Scott Bessent, es emitir de más deuda pública a corto plazo para camuflar la factura de los tipos de interés. Pero eso te genera problemas de liquidez futuros, porque tendrás que refinanciar cada vez más deuda. La deuda a largo plazo la tienes que refinanciar una vez cada 30 años, la deuda a un año la tienes que refinanciar cada año. Y por eso Druckenmiller dice que hay que seguir emitiendo deuda pública a largo plazo, que sí, que está cara, pero ese es un precio que hay que pagar, esa es una factura que hay que honrar. Tú has llevado el precio de los bonos al nivel actual, asume las consecuencias. No intentes esconder la basura debajo de la alfombra. Y en tercer lugar, eliminemos la basura. Claro que el coste de los bonos está caro. Y tenemos que intentar bajarlo. No lo vas a bajar de golpe. Eso requiere una reforma a largo plazo del gasto público en los Estados Unidos para acabar con el déficit público. ¿Y qué parte del gasto público hay que tocar? Pues inevitablemente, dice Druckenmiller, el gasto de carácter no discrecional, es decir, las transferencias sociales de carácter automático. Las pensiones públicas, el Medicare y el Medicaid, porque es no solo la mayor porción de todo el presupuesto de los Estados Unidos, sino además la que más rápidamente está creciendo. Por tanto, sí o sí, eso se va a tener que reformar. Y se puede reformar, o por las buenas, con tiempo y trasladando un mensaje de credibilidad a los mercados. Sabemos hacer las cosas y las vamos a hacer de manera gradual para evitar que todo esto estalle. Lo puedes hacer por las buenas o por las malas. Vamos inflando la pelota de deuda hasta que no quede más remedio que reconocer nuestra insolvencia financiera y ahí sí aprobar recortes morrocotudos. De momento, sin embargo, no parece que el gobierno de Donald Trump esté escuchando. Es más, lo que está haciendo es censurar que hable el mercado de bonos para que nadie más escuche. Pero tampoco creamos que este es un problema exclusivo del gobierno de los Estados Unidos. En la eurozona y sobre todo en ciertos gobiernos de la eurozona, el problema es muy similar. El déficit público actual o proyectado en el futuro en función del aumento programado del gasto en pensiones y en otras partidas de gasto público vinculadas al envejecimiento de la población, el déficit público actual o proyectado es demasiado grande como para que sea sostenible y por tanto es necesario ahora o será necesario en el futuro recortarlo. Pero ningún político quiere hablar de ese tema y si pudiera, lo que pasa que no pueden al menos de momento, tampoco permitirían que nadie más, a través del mercado de bonos, hablara sobre él. Y lo peor, claro, ya no es que los políticos se autoengañen, sino que nos quieren engañar a todos los demás. Y por eso es tan importante que, como dice Druckenmiller, el mercado de bonos pueda hablar.